4. ¿Cuándo se da el silencio administrativo de naturaleza sustantiva? Se dan cuando se trata de una petición originaria del particular, en este caso el particular hace una petición en base a la Constitución política y no se obtiene la resolución o decisión administrativa a que está obligada la administración. ¿Qué opciones tiene el particular cuando se da el silencio administrativo de naturaleza sustantiva? Consentir el silencio de la administración pública y esperar indefinidamente la resolución. No aceptar el silencio de la administración pública y recurrir mediante amparo a efecto que un órgano jurisdiccional le fije un término perentorio al funcionario público para que proceda a emitir la resolución administrativa. En algunos casos la ley contempla que el silencio administrativo equivale a resolución favorable. ¿Cuándo se da el silencio administrativo de naturaleza adjetiva? Se da cuando el silencio de la administración pública aparece por falta de resolución ante un recurso planteado contra una resolución administrativa. Afirmamos que el silencio es de naturaleza adjetiva por cuanto es de naturaleza procesal. ¿Cuáles son los efectos jurídicos del silencio administrativo de naturaleza adjetiva? Que el recurso se considera resuelto desfavorablemente y por agotada la vía administrativa, lo que da lugar al contencioso administrativo. Al nacer a la vida jurídica un acto negativo, la administración queda legalmente sin facultades para resolver el recurso administrativo una vez vencido el plazo. Como un tercer efecto del silencio administrativo de naturaleza adjetiva, ¿qué opciones tiene el particular? En caso de darse este tipo de silencio administrativo, el particular puede hacer uso de su derecho de acción judicial a través del contencioso administrativo. El particular puede aceptar el silencio administrativo del órgano y dejar transcurrir el tiempo y esperar indefinidamente la resolución del recurso. El planteamiento de un amparo para el solo efecto de obligar a la administración a que resuelva. Inciso F, artículo 10 de la Ley de Amparo. ¿Cuáles son los efectos excepcionalmente y en la legislación guatemalteca del silencio administrativo de naturaleza sustantiva? Artículo 23 del Decreto 1427 de Ley de Parcelamientos Urbanos, en el cual se establece que si la municipalidad no resuelve una petición de autorización para dividir o desmembrar en el plazo de 30 días, se tendrá por otorgada la autorización. Artículo 57 del Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, que se refiere a la solicitud de aprobación del proyecto de liquidación presentado por parte del contratista y se establece que si no se obtiene resolución al respecto, se tendrá por resuelta favorablemente la resolución. También lo confirma el artículo 31 del reglamento de dicha ley. ¿Cuáles son los efectos en la legislación guatemalteca del silencio administrativo de naturaleza adjetiva? Lo encontramos en el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 157 del Código Tributario, el que regula que si transcurrido el plazo de un mes contado a partir de la fecha que las actuaciones se encuentren en estado de resolver, se tendrá por agotada la instancia administrativa y por resuelto desfavorablemente el recurso de revocatoria o reposición y puede el particular proceder por medio del contencioso administrativo. ¿En qué consiste el control parlamentario sobre los actos de gobierno? Es una figura jurídica que consiste en el control que ejerce el Parlamento sobre los actos de los funcionarios públicos a través de la invitación, citación o de la interpelación de ministros de Estado. ¿Qué es la interpelación? Es la figura jurídico-política mediante la cual el Parlamento controla los actos y las políticas administrativas de los ministros de Estado. Se encuentra regulada en el artículo 166 de la Constitución. ¿Cuáles son las excepciones a la interpelación de ministros? Los asuntos diplomáticos y las operaciones militares pendientes. En forma general, ¿cuál es el procedimiento de la interpelación contenido en la Constitución? Cuando se da la interpelación a uno o varios ministros, no más de 4, las preguntas básicas deben ser comunicadas con 48 horas de anticipación. Ninguna autoridad puede limitar a los diputados el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que considere convenientes relacionadas con el asunto que motive la interpelación. Planteada la interpelación, el ministro no puede ausentarse del país ni excusarse de ninguna forma. Si las respuestas no son satisfactorias, se puede derivar un voto de falta de confianza aprobado por la mayoría del total de diputados. Si se da el voto de falta de confianza, el ministro debe renunciar. El presidente de la República tiene la facultad de aceptar la renuncia del ministro. El presidente también puede considerar en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables del ministro se ajustan a la conveniencia nacional y la política de gobierno. El interpelado puede recurrir al Congreso dentro de los 8 días a partir del voto de falta de confianza. Si no comparece al Congreso, se tendrá por separado de su cargo y será inhabilitado para ejercer el cargo por el plazo no menor de 6 meses. Si el ministro asiste al Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación del voto de falta de confianza, en cuyo caso se necesita el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Si se ratifica el voto de falta de confianza, se tendrá por separado de su cargo inmediatamente al ministro. El mismo procedimiento se utiliza cuando son varios los ministros, que es la citación. Significa que los ministros de Estado y todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir al Congreso cuando este o sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario a efecto de aclarar algunas situaciones relacionadas con los negocios o con las competencias que ejercen los funcionarios o empleados públicos. ¿Qué es el control administrativo? Es aquel que se desarrolla dentro de la esfera de la administración pública. ¿Qué es el control de oficio? Es el que ejerce el superior jerárquico sobre los subordinados. Es llamado también indirecto, pues es interno y el particular no interviene en esta actividad y no existe notificación previa al mismo. Para que se dé este tipo de control deben concurrir los siguientes elementos: que exista plena jerarquía entre los órganos que sean de la misma competencia, que el control se dé previamente al acto de la notificación al particular, pues si se da la notificación solo el particular puede pedir el control. Se exceptúa el caso de la revocatoria de oficio. ¿Qué es el control técnico? Es el control administrativo que realizan los órganos especializados de la administración pública sobre órganos administrativos con competencia. Puede ser
ser interno, la Contraloría General de Cuentas y externo, Superintendencia de Bancos sobre los bancos privados y financieras. ¿Qué son las impugnaciones o recursos administrativos? Constituyen un medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del recurso o medio de impugnación administrativa? Es que se trata de una decisión administrativa y no de una decisión jurisdiccional. ¿En qué consiste el sistema de control en justicia delegada? Únicamente existe en la administración pública francesa y significa la potestad que la ley le otorga a la propia administración para que impartiera justicia a nombre del pueblo francés a través de un tribunal administrativo que conoce las controversias derivadas de los conflictos administrativos que se dan dentro de la administración pública y los particulares. ¿En qué consiste el sistema de control de justicia retenida? En este sistema existe un tribunal especial contencioso administrativo adscrito al organismo judicial al cual se le otorgan atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración pública. ¿Cuáles son las características de los medios de impugnación o recursos administrativos? La existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente. La fijación en la ley de las autoridades administrativas ante quien se debe presentar el recurso. En el caso de Guatemala existen muchas denominaciones de recursos administrativos y diversidad de procesos para cada uno de ellos. Actualmente está contemplado en el decreto 119-96. Fijación del plazo dentro del cual debe interponerse el recurso. Requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el escrito de interposición del recurso. En Guatemala, por ejemplo, las señaladas en el Código Tributario y los del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso. La obligación de la autoridad revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo del asunto. ¿Cuáles son los elementos de los recursos o medios de impugnación administrativos? La resolución administrativa que afecta al interesado necesariamente debe existir una resolución, la que debe estar legalmente notificada y que afecte los derechos e intereses de los particulares y la que no ha adquirido la calidad de firmeza. Autoridad impugnada. Para que se pueda impugnar una resolución administrativa necesariamente queda condicionada a que la misma la haya emitido un órgano administrativo el cual ejerce una competencia administrativa. Existencia legal del medio de impugnación. Debe existir el medio de impugnación, pues de lo contrario no existe forma de impugnar, al menos en la vía administrativa, la resolución administrativa que afecta a los derechos e intereses del particular. El decreto 4583 del presidente de la República resuelve esta circunstancia al establecer la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo a los casos en que la ley especial de los órganos no tengan contempladas diligencias previas o recursos administrativos. Señala en forma general cuáles son las fases del procedimiento administrativo de impugnación. Que exista una resolución administrativa que debe estar legalmente notificada y que afecte intereses y derechos de los particulares. La existencia legal de un recurso administrativo o medio de impugnación. Aplicar el decreto 4583 del presidente de la República o lo que regula la ley específica. Plazo para plantear el medio de impugnación o recurso administrativo. Generalmente es de 5 días, pero la ley específica puede señalar otro. Procedimiento intermedio se refiere al caso de que el recurso se plantea ante un órgano subordinado, quien debe elevar el expediente al superior jerárquico. La legislación guatemalteca no señala un plazo específico, sino únicamente señala en muchos casos que debe ser inmediatamente y en otros casos sí se señala específicamente el plazo. Órgano que debe emitir la resolución administrativa al recurso planteado. Puede ser el superior jerárquico o el mismo órgano. El plazo para resolver el recurso, que generalmente es de 30 días. Audiencias y dictámenes. En muchos casos aparecen regulados algunos dictámenes obligatorios y otros facultativos, como por ejemplo audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En el caso de la municipalidad, dictamen previo del síndico. Efectos de la falta de resolución del recurso. En algunos casos se tiene por resuelto desfavorablemente el recurso y por agotada la vía administrativa, por lo que da lugar a la procedencia del recurso contencioso administrativo. En otros casos, la ley no menciona efectos para este silencio administrativo, por lo que hay que obligar al órgano a resolver por medio del amparo o bien esperar indefinidamente. Conclusión de los recursos. Cuando el recurso es resuelto desfavorablemente, o sea que la resolución impugnada fue confirmada, lo que implica que la resolución causó estado y por lo tanto se agotó la vía administrativa y debe procederse por la vía judicial. Vía judicial por medio del contencioso administrativo. En el caso de tribunales de trabajo y previsión social o la administración pública, recurrir a la vía económica coactiva. ¿Cuáles son los medios de control judicial de los actos de la administración? El contencioso administrativo y el proceso de amparo. ¿Cuál es el origen del contencioso administrativo? Surge como consecuencia del nacimiento del derecho administrativo y la necesidad de tener un medio de control para los particulares para tener la oportunidad de impugnar las resoluciones y decisiones de la administración pública. ¿Cuáles son las características del contencioso administrativo? Que no se trata de un recurso, sino de un verdadero proceso de conocimiento, que es un proceso que se conoce y resuelve dentro de un órgano jurisdiccional. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares. Lo conoce un tribunal colegiado integrado por 3 magistrados titulares y 3 suplentes. En el caso de Guatemala existen 3 salas, 2 tributarias y 1 de lo contencioso administrativo. ¿Cuáles son los sistemas del contencioso administrativo? El sistema francés. En este sistema existe un órgano que se encuentra adscrito a la administración pública que se le denomina Consejo de Estado y que es el encargado de resolver las controversias que se dan entre la administración pública y los particulares. El sistema sajón o inglés. En este sistema no existe un órgano que resuelva las controversias que se dan entre la administración pública y los particulares, sino todo lo relativo a relaciones del Estado con los administrados se regula
por el derecho común. ¿Cuáles son las definiciones de contencioso administrativo que regula la ley guatemalteca? La Constitución, aunque no de manera expresa, lo define como un proceso. La ley de lo contencioso administrativo como un recurso. Lo más recomendable es definirlo como un proceso. ¿Cuál es la regulación legal del contencioso administrativo? Artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley de lo contencioso administrativo, así como otros aspectos en cuanto a su procedencia en el decreto 4583 del Presidente de la República, Código Tributario, Código Municipal, Ley de Gobernación y Administración de los Departamentos y otras. ¿Cuándo procede el contencioso administrativo? Contra las resoluciones a un recurso administrativo con el cual se agote la vía administrativa, porque el órgano administrativo no resuelve un recurso administrativo tal como lo regulan los artículos 8 de la Ley de lo contencioso administrativo y 157 del Código Tributario. Cuando se revoque una resolución ya consentida por los interesados por haberse incurrido en error de cálculo o de hecho para la interpretación de contratos administrativos. ¿Cuál es la regulación legal del amparo? Primordialmente en el artículo 265 de la Constitución Política de la República. ¿Cuándo procede el amparo? Son varios los casos, principalmente ver los artículos 10 y 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Cuáles son los elementos de los servicios públicos? Servicio técnico quiere decir que en todo servicio público debe existir una técnica. La actividad jurídica puede estar asociada a la actividad técnica desde que una no excluye a la otra. Regular y continuo es el signo exterior de su funcionamiento prestado al público, es decir, a todos los habitantes considerados individualmente iguales. Satisfacer una necesidad pública. El servicio prestado debe satisfacer una necesidad de interés general. Organización pública. El servicio público es un organismo compuesto de autoridades administrativas que representan el elemento poder y de funcionarios, empleados o agentes de ejecución que representan el elemento competencia técnica. ¿Cuáles son las características del servicio público? Generalidad. El servicio público es esencialmente caracterizado por la generalidad, lo cual implica que todos los habitantes del Estado tienen derecho a usar los servicios públicos de conformidad con la normatividad que los establece. Igualdad, uniformidad, igualdad en la prestación desde el punto de vista de que todos somos iguales ante la ley y que las cargas tributarias, tasas y pagos por servicios públicos deben ser repartidas por igualdad entre todos los habitantes, y desde el punto de vista de las tarifas que el usuario de los servicios públicos debe cancelar por la prestación del mismo, es decir, que todos los usuarios deben obtener la misma prestación mediante un pago igual. Regularidad. El servicio público debe ser prestado de acuerdo a las normas legales o reglamentarias que rijan su prestación y no en forma arbitraria. No confundirlo con la continuidad. Continuidad. El servicio público debe ser prestado sin interrupciones, es decir, que no se pueda detener. Obligatoriedad. El Estado tiene la obligación de prestar o garantizar el servicio público. No debe hacer discriminación para la prestación del servicio. ¿Qué clases de servicios existen? Según el licenciado Godínez Bolaños, por el ente que los presta, directos son aquellos que organiza y mantiene el Estado por medio de sus dependencias y entidades. Indirectos los prestan los particulares mediante autorizaciones y concesiones con tarifas controladas por el Estado y subsidios en caso de necesidad para no interrumpir ni elevar las tarifas. Por su importancia, esenciales son aquellos que su existencia es de imperiosa necesidad para la vida humana, no puede dejar de prestarse. Agua, salud, comunicaciones, etc. No esenciales o discrecionales son los que pueden dejar de prestarse sin que afecte a la población y son el resultado de la vida moderna, transporte de lujo, sistema de cable, por ejemplo. Por su continuidad permanente, los servicios públicos permanentes que no se pueden interrumpir en ningún tiempo, causa o circunstancia, por ejemplo, servicios hospitalarios. No permanentes son aquellos que se prestan en forma accidental o en caso de emergencia y se prestan por disturbios sociales, por desastres naturales, jornadas preventivas de salud. Por su ámbito territorial. Nacionales, cuando el servicio público es prestado en todo el territorio de la República. Regionales, cuando el servicio público va dirigido a una región determinada. Departamentales, cuando el servicio público puede ser prestado en un determinado departamento. Municipales, cuando corresponde prestarlo dentro del respectivo municipio, el que corresponde a las municipalidades. Define el servicio público según el licenciado Godínez, el conjunto de actividades que desarrolla el Estado en forma directa o indirecta con la finalidad de satisfacer necesidades sociales, atendiendo a la población por imperativo constitucional a cambio de pago de impuestos, tasas y demás contribuciones que pagan los administrados. Señale las diferencias y similitudes entre servicios públicos y servicios sociales. Los servicios sociales tienen por objeto mejorar condiciones de vida, generalmente en el ámbito de la salud y la previsión social, los cuales persiguen fines de asistencia, no son lucrativos, tienden generalmente a dirigirse a personas de escasos recursos y que no pueden pagar los servicios privados, es decir, que la prestación es limitada. Los servicios públicos persiguen fines lucrativos, los que pueden ser prestados por el Estado o por particulares. Los servicios públicos no tienen acceso limitado, son prestados a cualquier persona que necesite tal prestación y los usuarios deben pagar el precio de una tarifa autorizada por la prestación del mismo. ¿Cuándo se da la prestación directa de los servicios públicos? Cuando son prestados por la administración pública y sus entidades descentralizadas. ¿Cuándo se da la prestación indirecta de los servicios públicos? Cuando son prestados a través de personas individuales o jurídicas particulares por medio de concesiones administrativas, mediante la cual se le otorga a los particulares la facultad de prestar servicios públicos. ¿Qué es la concesión? Es un acto mixto compuesto de 3 elementos. Es un acto reglamentario, pues en el mismo se fijan las normas a que necesariamente se deben condicionar la organización y funcionamiento del servicio público. Es un acto condición, pues es el que condiciona, como su nombre lo indica, las atribuciones que debe cumplir el concesionario, de las facultades que la ley le otorga, así como de las obligaciones. Es un contrato, pues implica las cláusulas por medio de las cuales la administración otorga la concesión y en donde se fijan derechos y obligaciones tanto de las
las empresas concesionarias como de la administración.